quedó la CTM y la CROC en este contexto? Y por otro lado, de los 13 acuerdos, ¿qué es lo que queda pendiente? Una vez con los avances que nos está dando a conocer, ¿qué es lo que queda pendiente? Y tercero, para cruzarme las tres preguntas, si se están realizando inspecciones paralelamente a San Quintín en otros lados, donde ya hay indicios de que pudiera haber explotación laboral en otros campos, en otros estados. Gracias. Con mucho gusto. Miren, esta idea que tienen los trabajadores de conformar un sindicato nacional no se ha concretado. No hemos recibido al día de hoy una sola solicitud para la inscripción, toma de nota o conformación de un sindicato nacional. Nosotros estaremos dispuestos a analizarla en el campo de la ley y lo que la norma nos obliga. La CTM y CROC son sindicatos establecidos que tendrán que ajustarse a las disposiciones que emanen de los acuerdos entre trabajadores y patrones, y que además se nos pidió que nosotros fuéramos muy objetivos en esto, y ahí está el resultado. Y los otros acuerdos los serán informando cada una de las dependencias que conformaron esta mesa de trabajo. Nosotros teníamos ya un retraso en esta información, y el retraso se debe a que no eran 103 campos agrícolas, sino eran 122, ya que tenemos que dialogar con mucha energía y con mucha eficacia para que, con pleno respeto a las autonomías técnicas de las juntas locales de conciliación y arbitraje, publiquen los contratos colectivos y los puedan conocer cualquier trabajador agrícola. Eso es lo que yo podría comentar. Santos Luis, sobre los otras inspecciones en otros estados. Nosotros hemos seguido haciendo inspecciones en Colima, en Sinaloa, en Michoacán, en Jalisco, en Distrito Federal, y se han ido avanzando en el desahogo de las diligencias de inspección. Desde luego las condiciones no fueron tan dramáticas o tan complejas, si acaso en lo que vimos en Baja California Sur, y que se resolvió muy rápido con respecto al traslado de comunidades enteras. Ustedes recordarán que la Secretaría inició transparentando y haciendo públicos estos operativos porque es parte de la justicia cotidiana, porque la ley nos faculta para hacerlo, si no, no lo estaríamos pudiendo hacer, y porque desde luego si hay una ley que dispone esto, para nosotros es una obligación legal que la vamos a cumplir completamente. Santos. Carlos, secretario, buenas tardes. Mis tres preguntas. La primera, ¿cuánto ganaban y a raíz de estos acuerdos cuánto van a ganar? Si nos lo puedes repetir, y si es a la quincena, mensual, para poderlo concretar. O sea, ¿cuánto estaban ganando estos trabajadores? ¿Cuánto ganan ahora? Si nos puedes dar en concreto cuántos son, y de estos cuántos están ya inscritos al Seguro Social. Y si nos puede aclarar, porque es mucha la insistencia de que no se van a permitir listas negras. ¿Por qué estas listas negras? ¿Que las empresas amenazaron a los trabajadores o qué pasa en ese sentido? Serían mis tres preguntas y le agradezco mucho. Con mucho gusto, Santos. La ganancia que tenían en promedio, algunos tenían más ganancia que otros, sobre todo los trabajadores a destajo, pero la ganancia en promedio era de 120 pesos al día, en condiciones muy poco salubres, en condiciones de inseguridad, en condiciones con equipo rudimentario, en condiciones inaceptables con respecto a que se les descontaba como pago de salario anticipado vivienda y alimentación en malas condiciones, y con la presencia de niños trabajando en los campos agrícolas. Esto elimina el tema del trabajo infantil. Se tienen que dar las condiciones adecuadas de trabajo y de empleo, se tienen que dar las condiciones adecuadas de vivienda y de comida, y adicional eleva desde luego los salarios a 150, 165 y 180 pesos para que sea el trabajo permanente el que se pague así.
Los trabajadores a destajo, repito, tienen ingresos variables según el trabajo que realicen, pero ningún trabajador puede llegar a ganar más de 300 pesos, aún incluyendo los de destajo. Segundo, el 56% de personas que se han sido afiliadas al IMSS y por lo tanto entraron en la formalidad y por lo tanto tienen prestaciones, seguridad social, vacaciones, reparto de utilidades, aguinaldo, es de un 56% sobre un universo total de 33,000 alrededor de trabajadores agrícolas en los máximos puntos estacionales de presencia en el campo agrícola baja californiano. Este trabajo se vuelve también un poquito más complejo en términos de la eventualidad. Si algunos regresan a sus comunidades, las afiliaciones al IMSS también varían. Vamos a terminar de hacer muy claro el censo de que estén protegidos en lo que están haciendo sus labores de trabajo. Y tercero, nos han llegado comentarios de diversos sindicatos que hay trabajadores a los que no se les está permitiendo el reingreso a trabajar en sus áreas laborales porque participaron en este movimiento de carácter social por reivindicaciones de demandas justas laborales. Nosotros no tenemos en este momento el conocimiento de un solo caso. Por eso lo que quiero señalar con claridad, y es una convocatoria e invitación, si hay un trabajador que sienta merma sus derechos laborales por objeto de haber participado en este movimiento, nosotros como Secretaría, a través de una cara muy generosa, que es la Procuraduría Federal de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, lo va a patrocinar gratuitamente y como institución llevaremos a la mesa que no se vale la existencia de listas negras. Quiero en esta ocasión ser así de enfático para que no sea dubitativo ninguno de los comentarios que estoy haciendo. Sé que estoy convencido que el que hayamos salido con esta posición, que es la verdad y es la transparencia, a algunos sectores de la mesa les va a parecer cuestionable, pero es la información que ellos nos dieron. No se cae el campo mexicano, ni se cae la productividad, ni se genera un precedente nacional, ni muchas cosas más que he escuchado en estos días, y la Secretaría ofrece con todo gusto abrir sus cifras de por qué con la información que nos dieron y la inspección que realizamos llegamos a esta conclusión, que además es la conclusión justa, es la conclusión que la ley obliga y es la conclusión que tutela los derechos de los trabajadores. Norma Patiño, por favor. Gracias. Norma Patiño del periódico digital México Nueva Era. Mis 3 preguntas. Tenía más, pero bueno, voy con 3. Una de ellas, que va vinculada, habla usted de la clasificación de las empresas, 16, 39, 64, ¿bajo qué criterios las clasificaron? Y de esas empresas no me dice, me habla de un universo de 1,800 trabajadores que son los beneficiados realmente de este acuerdo. ¿Cuántos trabajadores por empresa? Ese es dentro de una misma pregunta porque no lo precisaron. Ajá. Y de ellos, la PRO y la CTM, ¿cuántos contratos colectivos de trabajo tiene exactamente con esas 122 empresas agrícolas? Por favor. Esa sería la primera pregunta. La siguiente pregunta, ¿se tuvo por fin conocimiento o si hay fecha límite para lo que son la investigación de contratos colectivos de protección ante la Junta? ¿Ya les dieron el total de contratos que existen? Y la última, tengo conocimiento que usted realizará una visita a Estados Unidos para platicar con su similar. Hablarán del tema de San Quintín y se cierra con esto la posibilidad de un boicot que tenían contemplados algunas organizaciones campesinas, mismas que a través de la OMT señalan que no conocen estos acuerdos que usted nos está dando a conocer el día de hoy, que les está madrugando. ¿Me puede contestar? Gracias. Con mucho gusto, le contesto todo. Mire, los criterios los leí, los van a tener ustedes en sus manos por escrito. Atiende a esto. ¿Cuántos trabajadores tiene el centro agrícola?
¿Cuál es el monto de sus subsidios en el centro agrícola que se proporcionan por dependencias federales o locales? Tercero, si tienen o no concesión de uso de agua, lo que les permite tener el ciclo productivo permanente, tenerlo en constante movimiento y en constante producción. Y cuáles son las obligaciones de carácter laboral y fiscal que tenían y si existían o no contratos colectivos de trabajo. Adicionalmente, se pidió información al IMSS e información fiscal de cuáles eran las ganancias, ingresos y egresos que reportaban y cuál era el nivel de afiliación de trabajadores que se tenían en dichos campos agrícolas, que tenían que ser consistentes con la inspección que nosotros hicimos. De tal manera que la información con la que nosotros contamos es la información que surgió de los mismos patrones, de los trabajadores, de las instancias que se encargan de darles apoyos, de sus obligaciones fiscales y de sus obligaciones de seguridad social, su capacidad productiva. No salió de la nada. Esta es la información que tenemos y así se categorizarían. Y por otro lado, la CROC y la CTM tienen un número importante de contratos colectivos, en muchos casos de trabajadores a destajo, de los cuales también tienen obligación las juntas locales de publicar en las juntas los contratos colectivos en beneficio de todos los trabajadores. No puedo saber en este momento cuántos contratos de protección hay. Lo que sí le puedo decir con toda claridad es que el gobierno de México no tiene el menor interés de sostener, prohijar, apoyar o ser omiso en la existencia de contratos de protección. No los necesita México. México necesita trabajadores formales. Ese es el verdadero problema estructural de nuestro país, que nos hace ser un país chiquito en captación fiscal, en capacitación, en salarios y en productividad. Es contrario a este propósito fundamental del gobierno de México la existencia de contratos de protección, y estamos tomando medidas que no es simplemente decir están prohibidos. Yo me reuní en esta sala con la UNT y le pedí que me entregara una lista antes del 15 de agosto de aquellas empresas donde ellos tuvieran la certeza de un contrato de protección, para ver si en el respeto a la autonomía sindical había trabajadores que no estuvieran contemplados en la información a la que tienen derecho por derecho laboral colectivo, y entonces sí proceder conforme la ley nos marca, para que en su caso conozcan esa información y además estén en condiciones, si necesitan cambiar de titularidad de dirigencia, por los mecanismos legales, llevarla a cabo. Lo que sí es un hecho es que estas acciones van directamente en contra de la existencia de contratos de protección. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ahora, en cada emplazamiento por firma de contrato colectivo, pone una leyenda señalando con claridad que no es constitutiva de derecho, como no sea el derecho para ir a las audiencias, y que demuestren que son los representantes de los trabajadores y que tienen derecho a un contrato colectivo. Y con esto evitar que algún patrón decide inventarse un sindicato de la nada y meter el emplazamiento para firma de contrato, generando con ello un contrato de protección, al decirle a los demás trabajadores: de aquí en adelante el contrato ya existe y que afíliase a este. O que algún sindicato, creyéndose meter para llegar a negociar con la empresa sin que los trabajadores estén enterados, decide emplazar y decirles: el único sindicato con el cual pueden ustedes adherirse somos nosotros. Estas acciones que estamos haciendo en inspección, en publicación, en forma de elección de las dirigencias sindicales con respeto a su autonomía sindical, y adicionalmente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, su tendencia y su propósito es a inhibir, a que desaparezcan en México los contratos de protección. Y así vamos a continuar. No vamos a salir con el argumento fácil de que en México están prohibidos los contratos de protección. No,
hay que hacer valer ese derecho, porque tenemos un propósito, y el propósito es mayor formalidad en el empleo. México no los necesita, los contratos de protección, necesita acuerdos en el marco de la ley para elevar la productividad y que sea un gana-gana de trabajadores y de empresarios. Hoy sí voy a salir a Washington. Tendré una reunión de trabajo con mi homólogo Tomás Pérez. Muchos son los temas que tenemos pendientes de platicar. Acuerdos bilaterales, se los voy a comentar de una vez, con una delegación de funcionarios del DOL, de la Secretaría del Trabajo norteamericano, que en días pasados vinieron para solicitarnos apoyo en aquellos programas que hemos tenido éxito en el Servicio Nacional de Empleo, sobre todo en protección de los derechos de las mujeres, y que honestamente es un orgullo poder decir que el gobierno norteamericano nos pidió asesoría técnica. Ese es un tema importante, ver cómo vamos avanzando. Segundo, un acuerdo que México tenía todo el interés en tratar. Como ustedes saben, suscribimos con el gobierno de California un convenio por el cual, a petición del gobernador de California, Brown, nos pidió que nosotros certificáramos que las empresas que contratan mexicanos como trabajadores agrícolas en Estados Unidos cumplen con las normas nacionales, norteamericanas e internacionales de protección a nuestros migrantes laborales. El 54% de la producción agrícola norteamericana la realizan nuestros connacionales. Y ese gesto de buena voluntad, que nosotros desde luego tomamos con todo gusto, nos obliga también a que la capacitación con la cual nosotros mandamos a nuestros migrantes vaya sujeta al tipo de trabajo que tienen que realizar para que tengan plena tutela de sus derechos. Ese es el segundo punto. Tercero, escuchar con todo respeto a la soberanía de un gobierno que ha pasado con el tema de la reforma migratoria, que fundamentalmente tendría que ver con trabajadores mexicanos en el campo, fundamentalmente en el tipo de visas H1A, y en trabajadores con capacidades diferentes, habilitadas, ya certificadas H1B, y que ellos quedaron de proporcionarnos un padrón para que pudiéramos trabajar en conjunto los retos que siguen por delante. El tema de San Quintín no está contemplado en la agenda porque la velocidad con la que la Secretaría del Trabajo ha actuado, y me reuní con representantes sindicales norteamericanos, particularmente el director de la OIT mandó un representante que constató esto que les estoy diciendo, porque así lo pidieron, y con la trabajadora representante líder de trabajadores internacionales que trabaja en OIT, Sharon Burrow, y se dieron cuenta que el problema de San Quintín, siendo muy grave, estaba siendo atendido por autoridades mexicanas, donde nosotros empezamos a denunciar este tipo de abusos. Recuerden los coreanos, recuerden la gente de Baja California, recuerden lo que hicimos en Colima, de tal manera que si quieren tocar ese tema, aquí están las respuestas, aquí están los resultados, aquí está el trabajo que se está haciendo en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con un único objetivo: respeto a nuestras normas internas de resolución de nuestros problemas, como nosotros respetamos las normas internas del gobierno norteamericano, y apertura absoluta para tratar sin cortapisas cualquier problema que ellos puedan tener con respecto a nosotros en el campo laboral, así como nosotros en el campo laboral norteamericano, respetando nuestras formas. No meterse en lo que es las modificaciones a nuestra legislación laboral, esa es nuestra, de los mexicanos. Como yo no me atrevería a pedirle al secretario del Trabajo norteamericano que nos metiéramos a su legislación interna laboral, por ejemplo, en ratificación de convenios internacionales que Estados Unidos no ha ratificado y México sí, y decirle, pues ahora tienes que ratificar tal convenio si queremos firma de TPP. Pues no es así.
respeto a nuestras soberanías, mucho nivel de coordinación y sobre todo diálogo con mucha franqueza, con mucha apertura y con mucha claridad en el resultado. No es una cita que devenga de la nada. Aquí en México y en Estados Unidos hemos estado trabajando de la mano con ellos y la información que tenían databa de 2002, de 2005, era una información que no era exacta y que ahora la legislación laboral da un panorama distinto. No creo que sea tema el TPP. Debo decirles con satisfacción que el tema laboral, que era el tema más complicado en la negociación del Tratado de Libre Comercio y del TPP al inicio, ya no es tema. En la reunión de Hawái de hace unos días, el tema laboral está totalmente subsanado y desde luego, sin la existencia de un action plan por parte de los norteamericanos como lo hicieron con otros países, que será una responsabilidad de los otros países, que nosotros no vamos a permitir, porque con todo respeto estamos trabajando derecho, estamos trabajando con franqueza y con ganas de resolver los problemas en los números, con nombre y apellido. Debe ser una reunión productiva, debe ser una reunión importante. La relación con el secretario de Estado norteamericano del Trabajo es personal muy buena. En las reuniones internacionales, si alguno de ustedes ha ido, me dice primo, en público, a lo que yo también le digo primo, con todo gusto, y tenemos aficiones comunes, beisbolísticas sobre todo, y de antecedentes en materia de derechos humanos. Entonces debe ser una reunión buena, propicia, para dejar aclarados varios puntos que tenemos pendientes en la agenda bilateral, antes de la entrada, desde luego, de un proceso que vemos con todo respeto y que se avecina en el gobierno norteamericano, que es su proceso electoral, y que nosotros lo que buscamos es respeto a los mexicanos. Ustedes ya han visto las primeras embestidas cuando se usa el país en materia electoral, que son absolutamente injustas, y que la posición del gobierno de México sí será muy clara en defensa de nuestro país y de nuestros nacionales. Silvia Sáquer, por favor. Secretario, usted comentaba que son 33,000 trabajadores agrícolas ahí en Baja California, de los cuales 56% ya tienen pues sus prestaciones de ley. ¿Tiene algún estimado de cuándo se alcanzará el 100%? Y muchas gracias. Yo espero que antes de este año, si logramos tener claros los padrones de cuáles son trabajadores eventuales y no, sobre todo en aquellos campos que no cuentan con pozo de agua y que no cuentan con un nivel por eso alto de subsidios y que por lo tanto trabajan más o menos de temporal y que por lo tanto los trabajadores no son permanentes. Muchos trabajadores prefieren trabajar a destajo porque sabiendo que son temporales meten más inversión en tiempo para ganar más dinero, sabiendo que el tiempo se les va a acotar en un X número de plazos y regresarán y luego vuelven a regresar. Una vez que logremos compaginar esta información, donde nosotros vamos a seguir adelante con estos operativos de inspección, donde además invitamos a uno de los miembros de esta unión que pretende ser sindical, pero unión de trabajadores nacional, estatal y municipal, y además algunos otros trabajadores sindicalizados, para que podamos constatar de viva voz qué está ocurriendo en el resto de los campos agrícolas para estos 33,000 trabajadores que ya llegaron a un acuerdo, su gran mayoría, 1,800 no, que son los trabajadores permanentes a los que me estoy haciendo referencia el día de hoy. Verónica Gascón, Reforma, por favor. Buenas tardes, secretaria. Entonces, nada más una precisión y dos preguntas. La precisión es ¿cuántos trabajadores se verán beneficiados con estos acuerdos? Porque ya manejó varias cifras y no tengo muy inciso en estos 1,800 o los 33,000. La segunda sería sobre el contrato colectivo y las negociaciones con los petroleros, si ya tienen alguna noticia de que se llegó a algún acuerdo, y me parece que la tona estaba en cuanto a elevar la edad de jubilación. ¿La Secretaría intervino o sabe alguna cosa al respecto?
Y sobre lo que mencionaba del TPP, ¿en qué términos quedó la negociación en el tema laboral? ¿México tendrá que adherirse a algún convenio internacional? ¿Cuál fue la resolución? Con todo gusto, Verónica. Los trabajadores, para no confundirles cifras, son 33,000 en total. 1,800 son trabajadores permanentes alrededor. Y el resto son trabajadores de teletrabajo. El acuerdo debe de beneficiar en este momento el universo al cual nos circunscribimos. En total de los 33,000 son 18,000, a los que falta que terminemos de ver seguridad social y algunas otras prestaciones. Y esta propuesta para resolver el problema de los 1,800 trabajadores permanentes estará sobre la mesa de discusión. Quiero decirles que estamos muy bien sustentados para poder defender estas cifras, que además esos son en favor de los trabajadores y en favor de la productividad de las empresas. No dudo yo que haya argumentos que puedan ser encontrados, pero ante las cifras que ellos mismos proporcionaron y ante los datos, pues esta es la realidad y habrá que buscar ceñirnos a esta realidad en una negociación donde la Secretaría no puede imponer escalafones, sino a la Secretaría se le pidió ayuda para que se pusieran de acuerdo patrones y trabajadores, y con mucho gusto lo vamos a hacer. En materia de TPP, no hay una sola disposición que pretenda condicionar adecuaciones al marco legal mexicano para la firma del TPP. Una sola no hay. Y esto se trabajó desde antes, se explicó con mucha profundidad, y las acciones que ha tomado el gobierno de México van efectivamente a resolver los problemas que pudieran prestarse a suspicacia, con pleno respeto a nuestra soberanía, como nosotros tenemos pleno respeto a la soberanía norteamericana, donde también, si nos quisiéramos poner exigentes, estaríamos violando leyes, pero también sacando cosas sobre las cuales no tenemos nosotros competencia. Sí tenemos problemas, que son los que nos interesan resolver, como ellos quieran resolverlos. Trato a nuestros trabajadores migrantes. Si hay reforma migratoria, estatus legal para el regreso y retorno a México, facilidad en la expedición de visas H1B y H1A, supervisión que nos la ofrecieron de las empresas contratistas en Estados Unidos para que nosotros veamos cómo van nuestros trabajadores y que no les violen derechos laborales. Sí, esos son temas que nosotros tenemos claros, de exigencia, y que con todo respeto esperamos su respuesta de cómo ellos quisieran arreglarlo, que no obstaculiza el TPP. El TPP está sólido en materia laboral, se ha atorado por otros temas que no vienen ni al caso aquí mencionar, pero no fue el tema laboral. Petroleros, he estado al pendiente y dándole seguimiento a esto prácticamente desde el inicio de esta negociación. Las partes siguen dialogando, no hay en este momento expectativa alguna para la posibilidad de un estallamiento de huelga, no existe. Los petroleros han tendido a prorrogar, porque se está en pláticas el posible estallamiento, ya sería la segunda vez que se prorroga, se está viendo esta posibilidad. Yo he hablado con el líder petrolero, he hablado con el líder de la empresa, con el director de la empresa. Sí hay un tema importante que tiene que ver con pensiones y jubilaciones, otros temas están salvados, salario y prestaciones. Tenemos que ver exactamente cómo una empresa que está teniendo una dificultad económica muy fuerte puede enfrentar su pasivo laboral en estas condiciones, jubilaciones y monto de las jubilaciones, tiempos para jubilarse, y seguramente, porque es una industria prioritaria para México, van a llegarse a acuerdos favorables para la empresa, la unidad de producción y para los trabajadores de Pemex. Nosotros no hemos descuidado en ningún momento que esta negociación vaya por un camino de diálogo y llegue a buen puerto. ¿Y es un hecho que se va otra vez a aplazar? Porque hoy vence... Ayer la plática que tuve con el líder del sindicato me decía que ellos estaban en la disposición de aplazarla un tiempo. Hoy la información que tengo son buenas noticias, que a lo mejor se abre un espacio donde lleguen a un acuerdo y negociación. De cualquier manera va por buen camino.
No es un tema fácil, ojalá lo fuera, es un tema real de pesos y centavos y de muchos miles de millones de pesos, en donde se tendrá que encontrar una solución que le dé viabilidad a la empresa, certeza a los trabajadores y desde luego aumente la productividad de una industria que hoy por hoy es sostén de la economía mexicana. Finalmente, estaremos con Alejandro Milenio, por favor. Hola, buenas tardes. Nada más una precisión, secretario, ¿cuánto es el bono que van a recibir estos trabajadores agrícolas? Y preguntarle si este bono es un apoyo del gobierno federal o también es parte de los acuerdos que se llegaron en esta reunión. Gracias. Es parte de los acuerdos, son 2 semanas, no es un bono del gobierno federal, no va a ser por ahí. Cuando saca un bono el gobierno federal para resolver un conflicto laboral,